¿Y si pudieras integrar tu smartphone en tu setup como si fuera una app nativa más de tu ordenador, sin depender de las limitaciones de Windows, sin latencia y con una discreción absoluta? Hoy vamos a dominar Screen Copy, la herramienta definitiva para controlar tu Android con teclado y ratón, y si quieres, hasta con el móvil guardado en un cajón. Es la forma más rápida de gestionar redes sociales o atender notificaciones sin despegar los ojos del monitor. Y lo mejor, sin lag, sin anuncios y sin que nadie sepa que el móvil está ahí. Quédate porque esto es eficiencia pura llevada al extremo. Konnichiwa no Samurai, Yokoso a un nuevo episodio en el dojo. Hoy vamos a llevar la integración entre tu ordenador y tu Android a un nivel profesional. Vamos a ver cómo configurar SCR CPI, también conocida como Screen Copy, desde cero. Empezando por la preparación del terminal, estableciendo el puente de comunicación con ADB, que ya viene integrado en nuestra herramienta, y terminando con una ejecución limpia y portable tanto en Windows como en macOS y Linux. Analizaremos por qué esta herramienta es superior a la mayoría de opciones y cómo usarla para disparar tu productividad o gestionar tus redes sociales con teclado y ratón. Y atención, porque al final del vídeo te revelaré el comando para operar el móvil con su pantalla física totalmente apagada, permitiéndote trabajar con máxima discreción y ahorro de batería. Screen Copy es una herramienta gratuita y de código abierto que te permite visualizar y controlar tus dispositivos Android desde el ordenador con una latencia mínima. A diferencia de otras soluciones, no requiere instalar ninguna aplicación en el teléfono ni crear cuentas de usuario. Se comunica directamente a través de ADB para ofrecer un rendimiento profesional. Es extremadamente ligero, lo que permite ejecutarlo en segundo plano mientras trabajas, convirtiendo la pantalla de tu móvil en una ventana más de tu sistema operativo, con la que puedes interactuar mediante el teclado y el ratón. Al ser multiplataforma, ofrece la misma experiencia fluida tanto si usas Windows como macOS o Linux, aprovechando la potencia de tu equipo para gestionar el terminal con una precisión que las herramientas comerciales rara vez alcanzan. Es, en esencia, la forma más técnica y eficiente de unificar tus dispositivos en un solo flujo de trabajo. Antes de tocar el ordenador, hay que preparar el hardware. En tu Android, ve a Ajustes, Información del teléfono y pulsa 7 veces sobre el número de compilación, para desbloquear las opciones de desarrollador. Ten en cuenta que este nuevo menú suele aparecer después dentro de Ajustes Sistema. Una vez dentro, busca la sección Developer Options y activa el interruptor de USB Debugging. Es importante mencionar que en versiones de CRDroid basadas en Android Open Source Project no encontrarás la opción específica de Security Settings, que sí aparece en capas como MIUI, ya que CRDroid permite el control de entrada por defecto con la depuración estándar. Sin embargo, si al conectar el ratón no pudieras interactuar, revisa si existe algún ajuste de Input o Allow Screen Overlays dentro de ese mismo menú. Una vez configurado, conecta el cable USB. Usa el cable original o uno de buena calidad. No todos los cables de carga transmiten datos y ahí es donde fallan la mayoría de neosamuráis al empezar. Cuando aparezca el aviso en el móvil, acepta la clave RSA del ordenador marcando Allow Always para establecer el puente de confianza definitivo. De momento nos centraremos en la conexión por cable para asegurar la máxima estabilidad y latencia cero, antes de ver el modo inalámbrico más adelante en este mismo capítulo. Para un control total y sin complicaciones, la opción maestra es la versión portable. Vas al GitHub oficial de Genie Mobile, descargas el zip de 64 bits y, paso muy importante, descomprimes el contenido del archivo zip en la carpeta que prefieras. Al ser portable, ya incluye dentro de esa carpeta el motor ADB necesario, evitando instalaciones globales que puedan ensuciar tu sistema. Ahora bien, si eres de los que prefiere la comodidad del terminal, puedes usar el comando winget install geniemobile.scrcpi en Windows, brew install scrcpi si estás en macOS o un simple sudo apt install scrcpi en distribuciones Linux. Elijas el método que elijas, lo importante es que ya tienes en tus manos el paquete definitivo, ligero, potente y listo para unificar tus dispositivos en una sola pantalla. Antes de seguir, una nota de transparencia. Todo el software que te recomiendo como Screen Copy es de código abierto y lo usamos porque es técnicamente una de las mejores opciones disponibles. No hay patrocinios ocultos ni marcas pagando para que te recomiende aplicaciones que no nos convencen. Esta independencia es lo que nos permite decirte qué herramientas funcionan de verdad y cuáles son una pérdida de tiempo. En la descripción encontrarás enlaces útiles y de algunos productos interesantes. Si decides usarlos, estarás apoyando directamente al dojo para que podamos seguir creando guías honestas. A ti te cuesta lo mismo, pero a nosotros nos permite seguir explorando la tecnología
con total libertad. Y si te apasiona este mundillo de mejorar tu setup y sacarle el máximo partido a tus dispositivos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En el dojo cada detalle cuenta para trabajar mejor y de forma más cómoda en el día a día. Un buen like y tu opinión en los comentarios son la clave para que podamos seguir probando y compartiendo contigo. Tu apoyo es lo que hace que esta comunidad de neosamuráis siga creciendo. Gracias por estar ahí y ahora vamos directos al siguiente paso. Podrías simplemente hacer doble clic en el ejecutable de Screen Copy y verías tu pantalla aparecer al instante, pero en el dojo buscamos la excelencia técnica. Vamos a abrir una terminal dentro de la carpeta para lanzarlo mediante comandos, porque es aquí donde desbloqueamos el verdadero potencial de la herramienta. Primero lo lanzaremos sin parámetros y una vez aceptados los permisos verás cómo se abre una ventana con la pantalla de tu terminal. Una ventaja enorme es que no tienes que pelearte con los modos USB de Android. Da igual si tu móvil está en modo solo carga o transferencia de archivos. Screen Copy funciona siempre. Como ves, ya tienes una proyección de la pantalla de tu terminal en el escritorio de tu ordenador y además puedes controlarlo con el ratón y el teclado sin ningún problema, lo cual te permite interactuar con todas y cada una de tus aplicaciones de una forma rápida y eficiente. Es más, si quieres pasar una foto o instalar una aplicación, solo tienes que arrastrar el archivo directamente a la ventana en tu monitor. El sistema se encarga del resto sin que tengas que tocar un solo menú. Un fallo que desespera a muchos es que, al intentar escribir desde el ordenador una palabra con tilde como ratón, el móvil escribe ratón. Esto ocurre porque el teclado virtual de Android entra en conflicto con las pulsaciones que enviamos. Para solucionarlo, introducimos nuestro primer gran parámetro de arranque, ./screencopy-keyboard, igual a UHID. Con esto, el ordenador emula un teclado físico real por hardware. Si al activarlo ves que los acentos se separan y sale algo como ratón, no es un error. Es que Android está usando por defecto la distribución americana. Solo tienes que ir a Ajustes, Sistema, Teclado físico y seleccionar Español. Ahora, gracias a los parámetros de inicio, tu teclado y tu móvil hablan exactamente el mismo idioma, permitiéndote redactar con una fluidez y precisión profesionales. Antes de pasar a la técnica maestra de la pantalla apagada, hay algunos parámetros que puede que te interesen según tu flujo de trabajo. El primero es Screen Copy Always on Top. Con esto, la ventana de tu móvil nunca se ocultará detrás de otras aplicaciones, ideal para tener tus chats o notificaciones siempre a la vista mientras programas o redactas. Si eres creador de contenido o simplemente quieres documentar un proceso, el comando Screen Copy Record archivo MP4 grabará todo lo que hagas en el terminal con una calidad impecable y sin marcas de agua. Y para esos momentos de máxima concentración, usa Screen Copy Stay Awake. Esto evitará que el dispositivo entre en modo de suspensión mientras esté conectado, ahorrándote el tener que desbloquearlo constantemente. Y ojo a este truco, puedes convertir tu móvil en la mejor webcam de tu setup. Los sensores de los smartphones barren a la mayoría de cámaras USB del mercado. En Windows solo tienes que capturar la ventana de Screen Copy desde OBS y activar la cámara virtual de OBS. Así, cualquier aplicación como Zoom o Discord reconocerá tu móvil como una cámara profesional. Es un auténtico game changer. Obtienes una calidad de imagen brutal con latencia cero y combinándolo con lo que veremos ahora de apagar la pantalla sin que el terminal sufra por el calor en mitad de una reunión. Estos comandos no son solo opciones, son los ajustes finos que convierten una simple conexión en una auténtica estación de mando profesional. Con el teclado configurado y estos atajos dominados, ahora sí estamos listos para el movimiento final, operar en las sombras. Si quieres profundizar y convertirte en un cinturón negro de esta herramienta, tu lugar de entrenamiento es el GitHub oficial de GeniMobile. Allí, en el archivo README y en la carpeta doc encontrarás todos los parámetros imaginables, desde cómo limitar la resolución para ahorrar recursos hasta cómo cambiar el bitrate del vídeo o forzar la rotación de la pantalla. Pero si necesitas una respuesta rápida sin salir de tu dojo, simplemente lanza el comando Screen Copy Help en tu terminal. Se desplegará ante ti el manual de vuelo completo con todas las opciones disponibles directamente en tu pantalla. Es la mejor forma de descubrir funciones nuevas y ajustar la herramienta exactamente a tus necesidades de cada día. Llegamos al truco final para poder operar en las sombras. A veces no quieres que la pantalla del móvil esté encendida mientras lo usas desde el ordenador, ya sea por privacidad, para no tener un foco de luz distrayéndote sobre la mesa o para reducir consumo. Para esto usamos el comando maestro, Screen Copy Turn Screen Off, o su versión corta -S. Y atención, porque este truco es el arma secreta para los creadores de contenido. Si usas tu terminal Android como webcam o para grabar largos directos, sabrás que el gran enemigo es el sobrecalentamiento.
Al apagar la pantalla mientras grabas, reduces drásticamente la temperatura y el consumo de energía del terminal, evitando que el sistema baje el rendimiento por calor en mitad de una sesión importante. Si ya tienes Screen Copy abierto y quieres apagar o encender la pantalla sobre la marcha sin cerrar el programa, solo tienes que usar el atajo Alt más O. Es la técnica definitiva para la eficiencia absoluta. Tu móvil se mantiene fresco y discreto, mientras tú mantienes el control total desde tu estación de mando. Ahora que ya dominamos los comandos más básicos de la herramienta, vamos a hacer una mejora de setup digna de un profesional. Para activar esta conexión sin ataduras, conecta el móvil por cable una última vez y ejecuta el comando Screen Copy TCP/IP. El sistema configurará el puente a través de tu red Wi-Fi y en cuanto aparezca la pantalla podrás desconectar el cable físico. Sin embargo, como ves en pantalla, a veces puede surgir un conflicto si el ordenador detecta varias conexiones a la vez, lanzando el error Multiple ADB Devices. Esto ocurre porque Screen Copy ve tanto el rastro del cable como la nueva conexión inalámbrica, o incluso algún emulador que tengas abierto. Para solucionarlo y decirle al programa exactamente con qué dispositivo quieres trabajar, usaremos el parámetro "-s" seguido del ID o de la dirección IP de tu terminal. Con este puntero láser eliminas cualquier ambigüedad y recuperas el control instantáneamente. Tener el cable enganchado sobre la mesa puede resultar en muchos casos molesto o poco práctico, especialmente si tu punto de carga está lejos o si prefieres guardar el terminal en un cajón para mantener tu escritorio despejado. Vamos a darle libertad total con el modo inalámbrico. A partir de aquí, disfruta de un escritorio limpio. Solo recuerda que para una fluidez óptima es recomendable usar redes Wi-Fi de 5G. En redes de 2,4G es posible que no funcione del todo fluido y tengas que configurar la calidad del vídeo. Aunque si necesitas latencia cero, sí o sí, siempre puedes usar cable USB directo para la máxima precisión. La verdadera potencia de Screen Copy no reside en sus comandos individuales, sino en cómo puedes encadenarlos como si fueran un combo de artes marciales. No tienes que elegir entre una función u otra. Puedes combinarlas todas en una sola línea de ataque para adaptar la herramienta exactamente a lo que necesites en cada momento. Por ejemplo, puedes lanzar el comando Screen Copy con el keyboard igual a UHID, el Turn Screen Off y el Always on Top. Con este combo, en un solo golpe de Enter, habrás configurado el teclado profesional, apagado la pantalla física para evitar el calor y fijado la ventana siempre al frente de tu monitor. Es la personalización total de tu estación de mando. Pero la maestría no termina al arrancar el programa. Una vez dentro de la sesión, existen las hotkeys o atajos de teclado que te permiten controlar el móvil con una velocidad endiablada sin despegar las manos de tu setup. En Screen Copy, la tecla de combinación por defecto es Alt o el Command en Mac. Estas son algunas de las combinaciones más útiles. Alt F cambia a pantalla completa. Alt O enciende o apaga la pantalla del móvil. Alt R fuerza la rotación de la pantalla. Alt H equivale a pulsar el botón Home. Alt B equivale al botón atrás. Clic derecho es un atajo rápido que también actúa como botón atrás. Dominar estos atajos es lo que diferencia a un usuario común de un verdadero neosamurai tecnológico. Ya no necesitas tocar el móvil para nada. Tienes el control absoluto, la fluidez del hardware y la comodidad de tu ordenador unificados en una sola experiencia. El dojo es tuyo. Ya has visto que Screen Copy es una herramienta ultra potente para traer tu terminal Android a tu escritorio y poder usarlo sin limitaciones con un monitor, teclado y ratón. Hemos pasado de una simple conexión a controlar el hardware de tu terminal, como por ejemplo la cámara, sin necesidad ni siquiera de estar cerca del dispositivo. Las posibilidades son infinitas, desde la productividad extrema hasta la creación de contenido profesional con un setup limpio y eficiente. ¿Para qué lo vas a usar tú? Cuéntanos en los comentarios cuál va a ser tu configuración o ese uso específico que le vas a dar. Seguro que hay aplicaciones sorprendentes que ni siquiera se nos han ocurrido y que pueden inspirar al resto del dojo. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto te dejo por aquí otro vídeo que seguro que te va a gustar. Y ya sabes, Neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!